Hoy tenemos seminario de crítica número 255, que va a estar a cargo de la magíster y arquitecta Florencia Rola. Ella va a presentar el trabajo titulado Centros en la periferia, representaciones en los inicios de la vida urbana de la mano de la comunidad británica en Buenos Aires a principios del siglo XIX. La voy a presentar brevemente, un currículum abreviado, y le cedemos la palabra para que pueda hacer su exposición en primer lugar. Y los comentaristas invitados que tenemos hoy, los presento, son el doctor y arquitecto Fernando Aliata y la doctora y arquitecta Graciela Faberuques. Así bueno, en primer lugar, Florencia Rola es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, magíster en investigación histórica y doctoranda en historia por la Universidad de San Andrés. Es investigadora principal de aquí en el instituto, directora del proyecto de investigación Carlos Tais y la construcción del imaginario en torno al parque finisecular en Sudamérica, y a su vez participa como investigadora formada en otros proyectos de investigación. Es miembro de los programas de Historia Urbana y Territorial aquí en el instituto y de estudios sobre la comunidad británica en América Latina en la Universidad de San Andrés. En la docencia se desempeña como profesora adjunta a cargo interina de la Cátedra Extraordinaris de Historia y Arquitectura y profesora de posgrado de Historia, Teoría y Crítica del Diseño en la carrera de especialización Gestión de Proyectos Interdisciplinares de Contexto Social. Así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer al instituto por la invitación y, por supuesto, a los comentaristas que me están acompañando, Fernando y Graciela. Para mí es como muy importante la mirada de ustedes y sus devoluciones en este trabajo. Este trabajo en realidad se enmarca dentro de mi tesis doctoral que está en curso. Es una tesis focalizada específicamente en lo que sería la aparición, conformación y desarrollo de los suburbios en la ciudad de Buenos Aires durante el largo siglo XIX, específicamente desde la mirada de una comunidad inmigrante, la comunidad británica, asentada en la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, entonces, que se desprende este trabajo que intenta plantear como los inicios de la vida suburbana en unos espacios aledaños a la ciudad que aún no son conformados como suburbios. Así que, en realidad, toda la tesis en particular, y bueno, este trabajo dialoga entre las representaciones y el territorio en un ida y vuelta entre esta comunidad y el espacio construido. Y este trabajo en particular específicamente en las pautas residenciales de esta comunidad inmigrante en las primeras décadas del siglo XIX. Y un poco como idea general planteando que la historiografía y esa mirada sobre los suburbios, sobre todo a partir del desarrollo del ferrocarril y la gran inmigración masiva que recibe la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XIX, bueno, tiene como un antecedente unas huellas reconocibles a partir de esta comunidad que plantearon una manera diferente de apropiarse del territorio y sobre todo, bueno, mediante sus pautas residenciales y la construcción de una serie de viviendas. Si miramos un poco los planos de Buenos Aires, es una brevísima introducción en lo que sería el plano de 1836, el debacle, lo que se ve es una ciudad que va creciendo hacia los tres, digamos, expandiendo en las tres direcciones, norte, sur y oeste. En cambio, a partir de claramente el desarrollo del ferrocarril es que se ve que aparecen otros centros ya dentro de la provincia de Buenos Aires que van uniéndose a este centro urbano, conformando lo que luego van a ser los suburbios ya de la provincia, y también dentro de la ciudad de Buenos Aires algunos barrios, o sea que van a terminar configurándose en barrios. Este trabajo particular se centra en la primera instancia donde, digamos, estos bordes que van creciendo, esta grilla que se va expandiendo, se va juntando con una serie de quintas y campos que todavía no son las grandes extensiones rurales que aparecen más allá, sino sobre todo el espacio de las quintas. Entonces, como preguntas guía muy generales de la tesis en particular, traídas también a este trabajo,
es primero plantear, bueno, cuáles fueron las lógicas internas del suburbio en su construcción tanto social como cultural y material, o sea, entendiendo el suburbio como un objeto, un objeto propio, con identidad propia, que tiene lógicas internas, y un poco la idea es presentarlo desde ese lugar y no vinculado siempre a la ciudad, aunque por supuesto que está vinculado, ¿no? Por eso se plantea el título del trabajo como centros en la periferia, y cómo fueron esas lógicas para formar esos centros. Luego, ¿qué ha representado el suburbio en la historia de la sociedad que lo ha compuesto? En este caso particularmente, obviamente, mediado por la comunidad británica, que es mi foco de interés. Y finalmente, cómo se ha desarrollado el suburbio desde adentro, más allá de las relaciones con la ciudad. Y en base a eso, entonces, frente a estas preguntas muy primarias, es que este trabajo pretende presentar como algunos resultados empíricos sobre este periodo específico de crecimiento de Buenos Aires, protagonizado por una comunidad en particular, en este caso los británicos. Y mediante esa idea es plantear o problematizar sobre la historia cultural del suburbio en esas primeras décadas del siglo XIX, y quizás plantear como un debate sobre qué lugar ocuparía este enfoque en la historia general del suburbio, introduciendo como una nueva escala de aproximación, quizás novedosa sobre todo por la perspectiva desde una comunidad particular. Así que en este trabajo, en realidad, lo que presento son una serie de núcleos o enclaves, o centros en la periferia, tanto en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que luego va a ser Barracas, como en la zona norte, en la parte de Recoleta, entre lo que es la actual Plaza San Martín y el cementerio de la Recoleta. Y es en esos dos lugares donde fue que se asentaron estos británicos, que ahora voy a explicar un poco quiénes eran y por qué allí, muy cercanos a la ciudad, y planteando también una forma de residencia distinta a lo que serían las residencias tanto en los campos, las residencias rurales, como las residencias urbanas. Y el antecedente, un antecedente que Fishman, en su trabajo sobre los suburbios en Gran Bretaña, encuentra que es el paso decisivo como un antecedente necesario para comprender el desarrollo de los suburbios, es la villa suburbana. Villa suburbana que entiendo que es traducida en este territorio mediante una comunidad particular con sus características relacionadas en Gran Bretaña con una burguesía, sobre todo mercantil, que encuentra en estos espacios semirurales, junto a las ciudades, una identificación de clase mediante unas viviendas que se asocian con las viviendas, las casas solariegas de la aristocracia, las casas rurales, pero en menor escala, terrenos de menor escala y sin el trabajo de las tierras. Entonces son estos lugares de retiro que aparecen en Gran Bretaña, anterior al ferrocarril también, donde se plantean unas pautas residenciales diferentes. Y en el caso de esta burguesía británica, lo que ven en estas viviendas, en estos nuevos espacios, aparecen no solamente como retiros, lugares de esparcimiento, retiros para fines de semana o días de verano, sino también el alejar a la familia de los vicios que encuentran dentro de la ciudad. Entonces, en Gran Bretaña está muy relacionado con la separación de lo que es el hogar del lugar de trabajo, y así es como que se desarrollan estas nuevas viviendas que en Buenos Aires podría llegar a traducirse en los que se conocen como las quintas suburbanas, que fueron estas primeras quintas planteadas o, apropiadas por los británicos. Británicos que específicamente están relacionados con el comercio. Es una población muy baja demográficamente. Acá se ven una serie de tablas
de comparativa. Si vemos, por ejemplo, el censo de 1816, vemos que eran 103 personas nada más. En 1827, 834, con una población urbana bastante más grande. Y fíjense, en la última tabla lo que se ve específicamente es el porcentaje de población británica con respecto a la ciudad de Buenos Aires, y es realmente menor en cantidad a otros inmigrantes. Sin embargo, lo que yo planteo es que en estos lugares, aunque demográficamente muy bajas, han dejado un impacto y una huella muy importante. Y acá vemos entonces que la mayoría de estos, y son digamos, dentro de este grupo de inmigrantes, yo lo que estoy mirando sobre todo son los que son de actividad comercial, y muchos de ellos además son estancieros, dueños de sus campos, sobre todo los que están asentados en la zona sur de la ciudad, digamos, este presuburbio en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Mirando entonces, haciendo foco específicamente con la zona sur, lo que vemos es una serie de quintas. Ahí están, bueno, los propietarios de esas quintas, formando una especie de núcleo o de un centro sin distinción de origen en cuanto a su país de origen, entendiendo que obviamente la comunidad británica está compuesta por ingleses, escoceses e irlandeses, que conviven en un mismo espacio por temas comunes, cuestiones de amistad, cuestiones laborales, de negocios, familiares, y todos ellos forman este enclave en estos bordes sur de la ciudad, en la parte superior de la barranca, ¿no? Entonces, quizás el más conocido es el Almirante Brown, que tiene lo que serían esos dos lotes verdes, pero bueno, hay después otra cantidad de británicos que están ahí mencionados, también están en el trabajo. Esta es una imagen, es un poquito posterior, pero es una imagen de la ciudad de Buenos Aires desde la margen sur. La vivienda que se ve arriba a la izquierda es la Quinta de Fair, que si vamos para atrás, la Quinta de Fair es la más violeta, digamos, que está al borde. Y cómo esas viviendas se alzan sobre la barranca, mostrando también como una doble vida, ¿no? Lo que es el borde inferior de la barranca, con los carruajes, las lavanderas, etcétera, lugar más de trabajo, y sin embargo estas viviendas que se alzan sobre la barranca mirando a las vistas del río y, bueno, las vistas privilegiadas que tienen en su entorno natural. Esta es la Quinta de Fair, que fue después fue transformada en la vivienda del secretario de la legación británica, así que pasó a ser una residencia oficial. Y lo interesante es que es una residencia oficial en las afueras de la ciudad y no en el centro de la ciudad. Y lo que se ve en este cuadro de uno de los secretarios de la legación, que fue Gore Ouseley, es no solamente la vivienda, que es una vivienda de altos, quizás una tipología ya conocida en la zona, en la región, pero la introducción del jardín, un jardín cuidado, un jardín que enmarca la vivienda. Y entendiendo que, digamos, las viviendas suburbanas se relacionan con esa vida rural, ese nexo entre lo rural y lo urbano, y la introducción del jardín, que claramente no es algo que venga de la ciudad, sino que viene desde el verde de lo rural. Y en el norte, las viviendas, estas quintas, también se ubicaron sobre la barranca. En este caso es un enclave más bien lineal y no tan céntrico, no con un centro, sino de forma lineal. Se alzan una al lado de la otra. Acá también va a estar la vivienda del cónsul británico, también por fuera de la grilla urbana, o sea, también una vivienda oficial. Y en este caso, además, hay una escuela y, bueno, el cementerio, que ahí está marcado en rojo, y una escuela quinta, también una escuela británica. Con lo cual empieza a aparecer como
un espacio de usos mixtos, específicamente de viviendas, pero bueno, con otros usos anexos también. Si vemos una imagen, desde el río también se repite un poco esta idea de estas viviendas que se alzan sobre la barranca, con los jardines, las plantas cuidadas y lo que sería el Paseo del Bajo, que es la actual Avenida Libertador, con un lugar de trabajo con los carruajes, los bueyes, las lavanderas, y hay como entonces una diferenciación también espacial entre lo que sería la parte superior de la barranca y la inferior. Esta es la residencia del ministro inglés. Ambas residencias, en una punta y la otra, la anterior, que era la residencia de la legación británica, y esta, enarbolaban sus estandartes británicos, la bandera del Union Jack, en sus azoteas, con lo cual enmarcando la ciudad de Buenos Aires con dos banderas británicas a cada uno de sus lados. Y este es un cuadro de Richard Adams, un pintor y arquitecto escocés, que vemos también entonces también el trabajo de la idea de la vivienda, la residencia en un entorno pintoresco, el jardín, las plantas, etcétera. Y finalmente, para cerrar, traje una pequeña cita de uno de los viajeros británicos. Este trabajo se basó básicamente en las fuentes, sobre todo de los viajeros y la prensa británica editada y publicada acá en Argentina, en Buenos Aires. Y uno de ellos, William McCann, tiene como una mirada sobre los suburbios que me pareció como interesante para poder ver una manera de entender los bordes de la ciudad, que dice lo siguiente, dice: los alrededores de una gran ciudad son una indicación bastante fiel del lugar en sí, una especie de introducción o tabla de contenidos que presagia lo que se puede esperar en la ciudad. Entonces, lo que este trabajo también plantea desde esa perspectiva es que estos bordes, que no están todavía definidos como suburbios, pueden ser vistos en su doble mirada, como puertas de acceso a la ciudad o como puerta de entrada hacia el campo. En realidad es ese hinterland o ese lugar intermedio entre la vida rural y la vida urbana. Con esto cierro. Estoy re bien de tiempo. El doctor y arquitecto Fernando Aliata, bueno, el currículum completo lo va a encontrar escrito en el trabajo que está cargado en la web. Solamente voy a mencionar algunas cuestiones para presentar su pertenencia institucional. Fernando Aliata es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en Italia. En el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata se desempeña actualmente como profesor titular del Taller de Historia de la Arquitectura Nivel 1, como subdirector del Instituto ITEPAC y fue director del doctorado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. También es investigador independiente del CONICET y ha sido presidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y profesor invitado en universidades de Chile, Brasil, Uruguay e Italia. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación. Para mí es un placer venir y hablar sobre el siglo XIX, que somos pocos los que nos dedicamos y es bueno juntarnos. Bueno, en principio quiero decir que el trabajo que gira en torno a la presencia inglesa como factor que modela lo que llama la autora suburbanización de Buenos Aires es algo bastante sugerente, interesante, ¿no? Sobre todo porque ella logra precisar la existencia de dos núcleos al sur y al norte de la ciudad que están conformados en esos años, que son las primeras manifestaciones de un modo de habitar que va a ir creciendo, digamos, ¿no? Con el tiempo. Que viene un poco de un trabajo previo que ya había hecho con relación a la comunidad británica y los espacios deportivos, y viene bien, me parece, como hipótesis para personajes como yo que habían trabajado mucho otro tipo de asentamientos, otro tipo de problemáticas, ¿no es cierto? Y que nos indica que, en definitiva, la construcción del suburbio no es solo el resultado de la expansión, sino que es una interacción, una especie de diálogo entre fuerzas que se generan, digamos, en esos mismos lugares y por diversas razones.
Me parece que está muy acertada la idea de cuestionar un poco la bibliografía clásica que hablaba del fenómeno de la expansión de Buenos Aires como un fenómeno, digamos, que va del centro hacia los barrios, como decía Scobie, a partir de los productos que genera la revolución industrial, el crecimiento de las líneas de transporte, etcétera, etcétera, que van haciendo crecer la mancha urbana. Y esta cosa de diálogo entre sectores de la periferia conformados y la ciudad es una cosa bastante interesante y es bastante temprana. Y hay una cosa que a mí me interesaba destacar, que en definitiva la diferente visión del suburbio por parte de los ingleses y por parte de la sociedad criolla, ¿no es cierto? Si uno toma a los viajeros, que generalmente tienen una perspectiva el modelo era Humboldt, ¿no es cierto?, de la descripción del paisaje y del territorio, de las costumbres y de los tipos, vemos que los ingleses tienen una mirada pintoresca sobre el suburbio, ¿no? Yo tomo al Cid d'Orbigny, que es francés, pero podría tomar a Darwin o cualquiera, y dice, por ejemplo, cito: a 10 leguas de la capital se entra en las quintas y la naturaleza se anima cada vez más. Todo el terreno está cortado por fosos bordeados de setos de aloes, con numerosos bosques de durazneros que ocultan el horizonte en todas partes y forman una inmensa floresta sobre la cual dominan las azoteas de una cantidad de casas de campaña, poco elegantes, es cierto, pero cuyo brillante blancura se recorta sobre el verde de los árboles y rompe la uniformidad del cuadro. Es decir, ellos encuentran que por un lado está la ciudad regular, que Darwin va a admirar también, decir, qué fantástica esta ciudad que está cortada a 90 grados, pero después se va a encontrar con la campana y decir, qué lindo, esto es pintoresco. Es un poco la sensibilidad del gusto romántico de esos años. Frente a eso, la visión de la élite porteña es absolutamente diferente. Es, digamos, es una visión política. El suburbio significa el desorden, ¿no? Y tomo dos personajes, Vicente Fidel López, que para mí es muy interesante estudiar porque es en definitiva la voz cantante de una parte de la élite, más allá de los cuestionamientos que se hacen como historia, es una fuente riquísima en el sentido que expresa el porteñismo más recalcitrante. Y hablando de la gente que vive en el suburbio, dice, una de esas dos clases, los olilleros o la gente situada en el ejido, constituyeron una masa federal, a la vez que, por su antagonismo de condiciones, las clases ubicadas en el centro constituyeron la masa unitaria, sin que se controvirtiera otra cosa entre ambas que predilecciones personales o analogías del conjunto social. De manera que el verdadero sentido y valor con los que se distinguían los rasgos peculiares de cada partido provenían del terreno vegetativo en que vivían, que era germen de sus hábitos, de su traje, de su estado social y de predilecciones o repulsiones que esta situación inspiraba. La forma urbana de nuestra capital tenía, pues, características políticas fundamentalmente diversas de las que tiene hoy, y no podría escribirse ni comprenderse en nuestra historia si no se tomara en cuenta para explicarla. O sea, que esto era fundamental y dividía el universo en dos. Iriarte dice, 4 cuadras de la Plaza de la Victoria, que era lo único que de Buenos Aires conocía Rivadavia, toda una diatriba contra Rivadavia, se encontraba uno repentinamente con otro pueblo, diferente en costumbres, en traje, en idioma, en ideas, en todo. Era un pueblo nuevo, el pueblo de la República Argentina, en un todo distinto de los límites indicados hasta sus más remotos confines de la parte central de la ciudad. Esta era verdaderamente europea en sus hábitos, sus usos, sus modos de ser y discurrir. Aquella era árabe, abisinia, tártara, semisalvaje, y Rivadavia quería instantáneamente con sus decretos hacerla europea, ¿no? Esto muestra un poco lo que, digamos, y uno se preguntaría por qué los ingleses no lo veían de ese modo, ¿no? Y por qué los criollos sí, y me retrotrae un poco al texto de Barrán de la sensibilidad bárbara y civilizada, que es un poco característica, es decir, cómo la idea de una civilización distinta, no civilización, sino una mentalidad distinta se va constituyendo y va lentamente, por eso Vicente Fidel López, no estoy hablando de ahora, estoy hablando del pasado, va transformando la ciudad. Ahora, no era tampoco el suburbio una especie de territorio que respondiese a una rígida estratificación por castas, como puede encontrar uno en otras ciudades americanas,
y tal vez no era tan drástica, porque dentro de la misma trama del suburbio encontramos lugares previamente a la llegada de los británicos ya condicionados como lugares de ocio, con la construcción de quintas, etcétera, etcétera. Que todo esto se entrelazaba en un continuum, que esto es lo interesante, porque se ve un poco en las perspectivas que vos planteaste, de que bueno, estaba la quinta, estaba el jardín, pero mirabas un poco más allá, estaban las lavanderas, estaban los tipos que venían con las carretas de Tucumán y los bueyes, ¿no? Se reproducía un contraste espacial interesantísimo y muy, muy diferente. Ahora bien, frente a esto, la actitud de los gobiernos postrevolucionarios, sobre todo en la década del 20-30, fue tomar medidas, ¿no? Tratar de transformar el suburbio. Nosotros hicimos este plano que de alguna manera rescata las 4 operaciones que se hicieron, que obviamente es un plano hipotético, ¿no? Porque esto no se terminó de realizar, ¿no? Bueno, en primer término, la jerarquización de San José de Flores y el relevamiento de adjudicación en enfiteusis de las chacras aledañas. San José de Flores es un pueblo privado, hecho por privados. Bueno, ahí el Estado lo toma y hace un plano. Bueno, la realización de un proyecto de regularización del pueblo. La creación de una colonia de labradores con participación de colonos extranjeros en Chorroarín, que es la imagen que vemos más hacia el norte, que es donde está hoy el cementerio de la Chacarita, que también fracasa, y Santa Catalina, ¿no es cierto?, que está más allá, que es la experiencia de los Robertson para hacer una colonia, y también otra que nos surgió bastante interesante, que son las chacras de Tomás Grigera. Grigera era un personaje en esos años muy interesante también, que era una especie de caudillo, digamos, de los sectores populares del suburbio, que en un momento el gobierno le da la posibilidad de hacer esa especie de trama de chacras que luego va a ser Loma de Zamora, ¿no?, con el tiempo. Entonces, estas experiencias, algunas fracasan, algunas perviven. Obviamente perviven más las criollas que las de los procesos de colonización, pero nos das cuenta de un interés desde el Estado de transformar ese suburbio, transformarlo radicalmente y generar, digamos, constituir una población nueva. Ahora, y en ese sentido a mí me resultó muy interesante el trabajo, porque yo no había percibido esto, no había percibido otro mundo de los privados que constituyen centros o lugares en la periferia que luego van digamos, a ser parte importante de la ciudad. Y uno podría seguir con esto, obviamente mucho más allá del trabajo tuyo, y ver, también los ingleses van a estar en Flores en algún momento, ¿no? Ahora, pasemos a la siguiente. Lo que pasa es que desde el punto de vista de lo que yo había estudiado, y que también Graciela, de la cuestión de la regularidad, también hay un avance desde la ciudad, y el plano de Romero que vemos allá es uno de los factores más importantes, con la idea de regularizar. Y la regularización va a poder transformar esta realidad política, ¿no?, entre suburbio y ciudad. Pero bueno, esto fracasa también rápidamente, y ahí vemos un poco en esa imagen la morfología, porque acá chocan dos lógicas de organización del espacio, ¿no? Una es la regularidad indiana, digamos, la regularidad de las leyes de Indias, que de alguna manera van a ser revalorizadas en ese momento y van a ser potencializadas, y la otra, para ser la siguiente, es la forma de la estructura del territorio, que no tiene nada que ver topográficamente, que es la división de la tierra en función de la existencia de ríos y arroyos, que generaba esto, que todo el suburbio de Buenos Aires, más allá del ejido, después vamos a hablar de lo que significa ejido, ahí me parece que hay un error, estaba conformado de una manera, yo diría, que tenía que ver con la topografía, con la hidrografía, con la manera que se podía conseguir agua para alimentar a los animales o para los cultivos. Entonces esto es una realidad absolutamente otra, ¿no?, que va a generar que Buenos Aires finalmente sea una retícula y no una cuadrícula, ¿no? La cuadrícula llega hasta Callao y después olvídate, ¿no? Ahora, me parece, y con esto voy a ir terminando, que el trabajo podría, a mí me da ganas de seguir más allá, ¿no es cierto? Y me parece que algo que vos hiciste en el caso de los clubes británicos, habría que tratar de volver, que es trabajar más sobre la arquitectura.
Es decir, bueno, todos los viajeros dicen, bueno, Macán está en el medio de la Pampa, por Chocomús, y dice, oye, entré a un hogar británico. ¿Qué pasaba ahí adentro? ¿Cómo eran esos espacios interiores? ¿Cómo se habían modificado? ¿Cómo la trama dura y rígida de las tipologías españolas se iba modificando? Entonces yo ahí, obviamente, haciendo un poco de trampa, porque se trata de alguna casa urbana, de alguna casa rural, que yo tenía el archivo Zucchi, empezaba, bueno, esto es una casa de campo, no es digamos, son casas de campo para Ramón Larrea, que era un personaje de Lelí también, que hace el Zucchi cuando llega a Buenos Aires, son dos modelos para la misma casa, y ahí lo que vemos es la aparición del hall y la aparición de la circulación, del pasillo, que es algo que viene de Inglaterra. Ahora yo no sé cómo llega ahí, porque Zucchi tenía una formación europea, pero lo que vemos es que el pasillo es lo que permite la aislación de las habitaciones y la vida interior, la vida particular, la vida personal, que es la posibilidad que alguien se encierre y escriba un diario, tenga sus cosas allí, tenga algo, un lugar secreto, un lugar propio, ¿no? Me parece que es una de las características que aparecen de especialización en el espacio del siglo XIX y que tal vez tendríamos que rastrear. O sea, ¿cuáles son las características del interior, de la planta de las viviendas británicas? Yo sé que es muy difícil de encontrar, porque no hay demasiadas. Yo por acá te meto una trampa, porque yo pude encontrar el archivo Zucchi y hay cosas muy distintivas, ¿no? O sea, fíjense que la tecnología, la forma de construir es típicamente pampeana, pero la planta ya es otra. Y lo mismo pasa con esta otra casa, que es una casa de ciudad, que es de Ladislao Martínez, pasa a la próxima, sí, que es una casa de patio, que el tipo que Zucchi reforma, ¿no? Lo que está en amarillo son las ventanas, las paredes originales, y hace una casa compleja donde hay varios departamentos. La tipología es de patio, pero adentro pasan un montón de cosas. Entonces, si vamos a la imagen más detallada del costado, vamos a ver que hay un comedor con un lugar para guardar la vajilla, está la habitación de la señora o el señor, y al lado está la habitación del sirviente con un sanitario, están divididos los sanitarios, digamos, hay una zona de baño, hay una zona de cocina, muy bien diferenciadas. O sea, empieza la vida a hacerse mucho más sofisticada, podemos decir, ¿no? Es decir, entonces, si bien esto es una casa de patio, el patio es un lugar prácticamente de aire y luz, no es un lugar de uso. Yo no traje la planta baja porque es un lugar de ingreso para los 2 o 3 departamentos que tiene esta vivienda. Y entonces yo vuelvo a Mansilla. Mansilla decía, yo tenía la casa de mi abuela, que tenía patios grandes como plazas, pero las casas de fulano, de Mengano y Sultano, eran casas modernas. Bueno, ¿qué pasa? Y en eso están los ingleses. Y la influencia inglesa, porque yo me olvidé decirlo, en la que veíamos anteriormente, había un hogar, ¿no? La chimenea que introducen los ingleses, y hay un montón de cuestiones de confort que los ingleses introducen. Por eso yo creo que debería el trabajo ir un poco hacia la historia material y tratar en lo posible de reconstruir, como vos lo hiciste muy bien, lo que pasa es que ahí hay más material. Del siglo XIX. Claro, con los clubes británicos y las tipologías y cómo se traía la importación de materiales, y ver un poco, porque cuando uno mira las imágenes, las quintas no son demasiado diferentes, y muchas son quintas de antiguos españoles o criollos que se las venden a los ingleses. Entonces, bueno, ¿qué transformaciones realizan los ingleses ahí adentro, ¿no? Me parece que ese es un tema. Bueno, y para terminar, de todos modos, yo quiero resaltar digamos, el punto de vista, la precisión del análisis documental para un poco trabajar sobre estos 2 núcleos de residencia británica, el análisis cartográfico, la iconografía, las fuentes escritas que logran de alguna manera demostrarnos que esto realmente existió y generó un hábitat diferenciado. Ahora, a mí lo que me sorprende, y me parece que es lo distintivo, ¿no? Es decir, cómo convivía esto con ese resto de cultura criolla que estaba dando vueltas alrededor, ¿no? Que por ahí en ese mismo suburbio tenían el matadero, que todos van a ir a escribir sobre el matadero, y bueno, y finalmente va a terminar el cuento de Echeverría, ¿no? La barbarie del matadero, y al mismo tiempo está la residencia con el jardín, con la pradera de pasto, y los tipos jugando al cricket, ¿no? Bueno, es un poco surrealista, sí. Claro, cuando esos mundos se chocan, con los británicos no había tanto problema porque Rosas los amparó siempre, a pesar de los bloqueos y las disputas políticas, nunca tuvieron problema.
Además había un tratado que les permitía no tener que brindar servicios militares para hacer, ¿cómo se llama?, ser movilizados en cuestiones de guerra interna. Pero bueno, muchas veces cuando estos dos mundos, el mundo urbano de la ciudad, como se chocaban, bueno, era conflictivo, como ese cuento del matadero, ¿no? El unitario que va a caballo, los tipos lo ven, lo terminan matando. Bueno, digamos, es un tema todo eso, ¿no? Que me parece que es apasionante y bueno, yo sé que hay pocas fuentes, pero es lindo seguir trabajándolo. Bueno, muy bien. Presento a Graciela y le damos la palabra para que haga su comentario también. Graciela Fabeluques es arquitecta y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del CONICET, directora del programa de Historia Urbana y Territorial, directora de la sección de Archivo Documental de aquí en el Instituto Norteamericano y directora de la Comisión de Postdoctorado FADUBA. En el ámbito de la docencia se desempeña como profesora titular del doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de las maestrías en Historia y Gestión Ambiental Metropolitana aquí en la FADUBA, como profesora adjunta de grado en la asignatura de Historia y Arquitectura y ha sido profesora invitada en universidades del extranjero. Gracias. Tengo los dos. Bueno, gracias a los dos, un gusto participar en trabajos así de interesantes y en conversaciones tan llenas de matices y de cuestiones que sirven para repensar y repreguntar, así que la verdad que un placer. El trabajo de Flor lo veníamos discutiendo ya desde el año pasado en las reuniones que tenemos dentro del programa de Historia Urbana, pero se va como sedimentando. ¿No es demasiado los dos? Sí. Sí. No, además me hacía como eco. Y muy interesante el comentario de Fernando, que realmente permite agregar un montón de, más allá de que sean realizables o no, pero permite agregar una cantidad interesante de líneas de discusión. Yo lo que preparé, después van a cosas que me fueron ocurriendo en la discusión, pero lo que me interesaba era comentar una cosa en tres partes, digamos. En tanto méritos del trabajo y de la tesis de la que forma parte el trabajo, porque es difícil separar este trabajo parcial de lo que va a ser el conjunto de la tesis, aparece con mucha fuerza esta doble discusión acerca del suburbio o acerca del borde, y después voy a ir a esa cuestión, como objeto de conocimiento en sí, que es algo que se viene planteando desde hace un tiempo. Siempre, tradicionalmente, hemos pensado como el suburbio como irradiando desde el centro. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el trabajo de Flor contribuye muchísimo a ver qué pasa cuando se invierte la mirada y se empieza a pensar la interioridad de esos enclaves, asentamientos que no están en el centro, que no están en el área más consolidada? Y a la vez, la segunda cosa interesante en el planteo general de la investigación es pensar el suburbio como proceso y lo urbano como algo más que un escenario. Que esto como un escenario inerte, ¿no? Que es como tradicionalmente se ha pensado desde los estudios urbanos, inclusive desde la historia, y no es casual que esto tenga que aparecer con bastante fuerza en el planteo en el marco del doctorado que está haciendo Florencia Rola en la Universidad de San Andrés con un doctorado en historia, digamos, que requiere que este tipo de argumentos, que por ahí para los arquitectos y urbanistas es bastante natural, acá aparece dentro del trabajo marcado con bastante énfasis y es, me parece que un acierto, tratar de manifestar este interés acerca de este tipo de historias. En segundo lugar,
aplaudo la ampliación de la profundidad temporal de la historia urbana de Buenos Aires, que cada vez empieza más adelante en el siglo XX, digamos, se va quedando como con un pasado muy chiquitito y el resto es una especie de nebulosa antigua que solamente da sentido a la transformación del siglo XX. Al contrario, el trabajo lo que está permitiendo es ver toda una serie de características previas a los procesos ya ultra conocidos de las transformaciones de finales del XIX, y permite ver aspectos de este momento de la situación posrevolucionaria con aspectos particulares que no había antes ni va a haber después. Y eso siempre es interesante cuando aparece la posibilidad de introducir nuevas periodizaciones, o sea, de advertir procesos que han tenido una duración X y que los podemos recortar de una especie de continuo que tenemos así como una especie de niebla. Esto me parece que es un acierto, y que a partir de que se identifican estos procesos más acotados, les podemos asignar una nueva significación y ponerlos en relación con los procesos más largos, y esto nos permite tener visiones con cada vez más matices y más sutilezas acerca de los procesos largos. Entonces, en este sentido, los aportes del trabajo contribuyen a la historia urbana de Buenos Aires en esta primera mitad del siglo XIX, contribuye a nuestras conceptualizaciones acerca de las formas del crecimiento de la ciudad previas a los procesos de metropolización y muy ligados a la cuestión del ferrocarril y esto que ya va a estudiar en la segunda parte de la tesis Flor. Y esta periferia que adquiere otras características a partir de la mirada de la documentación y de los interrogantes que plantea el trabajo de Florencia. Y la tercera cuestión que aparece esbozada, y ahí voy un poco en una dirección parecida a la que planteó Fernando, el trabajo permite enriquecer, o por lo menos imaginar un enriquecimiento de los estudios acerca de las formas residenciales y de los hábitos de sociabilidad doméstica en las áreas de expansión, y de los sectores de la élite, ¿no? Este trabajo está identificando una forma de habitación extracentral, en el extrarradio, digamos, que en Inglaterra era la villa suburbana y que el trabajo logra ver por primera vez acá, y eso es realmente destacable. Y es muy interesante la analogía entre estos comerciantes británicos enriquecidos en el Río de la Plata y este proceso de ennoblecimiento que hacen a través de la adopción de patrones de instalación británicos en las antiguas zonas de quintas. Ahí hay una colisión de patrones que la verdad que es muy interesante de explorar. Entonces, en términos de algunas recomendaciones, cada uno tiene su periodo favorito. Recomiendo repasar el siglo XVIII y principios del siglo XIX, todo el proceso de ocupación y subdivisión del ejido, digamos que es la primera puesta en cuestión pero desde el centro, ¿no? Cómo debe crecer la ciudad. Me acuerdo del estudio que hizo María Rosa Gamondés sobre los padrones de 1744 y uno posterior, y donde identificaba el tipo de población que se estaba asentando en el ejido y que eran milicianos, muy medio pelo, ¿no? Digamos, las tierras del ejido, recordemos, no se daban con título de propiedad, entonces eran una especie de asentamiento precario, de la etapa del siglo XVIII,
Viajeros como Millau, que también en 1774 describe las afueras de la ciudad, un poco como vos contabas, Fernando, hablando del cinturón de quintas, digamos, lo que habían sido los terrenos del ejido sometidos a impuestos a finales del siglo XVIII, empiezan a ser denominados quintas, que son estos terrenos por fuera de la traza, que recordemos que hasta 1822 la traza legal llega hasta la calle Salta Libertad, digamos, ¿no? Entonces todo lo que está fuera de ahí es fuera de la ciudad, fuera de la traza. Y entonces ahí están estas quintas, algunas son productivas, la quinta de Riglos, la del siglo XVII, es la primera que se instala ahí y plantea como una forma de instalación dual entre la quinta de recreo y el terreno productivo. La idea acerca de lo que tenía que ser la extensión sobre el ejido fue siempre productiva, nunca de recreo. Entonces ahí aparecen importancias diferentes respecto de este momento, del principio del XIX, que se desaparece la noción de ejido, y ahí había una... bueno, entonces sería retomar a partir de los antecedentes del siglo XIX la diferencia entre la tierra productiva y la tierra de habitación, de recreo, de descanso, según la época del año, etcétera, la diferencia entre las quintas y algunos caseríos que van apareciendo, caseríos en cuanto a algunos núcleos productivos, residenciales, que conforman conjuntos en la periferia, y toda la cuestión de los cambios jurisdiccionales, digamos, que no son menores, digamos, de esta discusión que plantea Fernando, que es cuando Rivadavia pretende, o propone y logra transformar, llevar el límite de la traza de la ciudad hasta Callao y al sur Brasil y al norte Charcas, una de esas, no me acuerdo cuál, a la vez también tiene que ver con la ampliación de lo que eran los cuarteles, que eran estos distritos de control, no del cabildo, sino del virrey, gobernador, del gobernador intendente, digamos, va cambiando en la última parte del siglo XVIII, pero esta división en cuarteles, tempranamente, ya a finales del XVIII, se está hablando de cuarteles urbanos y cuarteles suburbanos, y se está usando el término. Y el ejercicio de control en los cuarteles suburbanos introduce cuestiones respecto de modos de vida que no se ven en los cuarteles centrales. Entonces ahí hay, quiero decir, este suburbio británico muy temprano en realidad se está instalando sobre algo que ya tiene un proceso detrás, que va a esta pregunta que decía Fernando, bueno, ¿por qué es diferente este suburbio de los británicos del suburbio de los criollos? ¿Y qué es el suburbio de los criollos? ¿No? Esto va a permitir identificar mejor esta novedad, y a la vez va a permitir una cosa que me pareció muy interesante del trabajo que haces con los documentos, avísenme si me estoy pasando de tiempo, es que aparecen una cantidad de prácticas relacionadas con la habitación, alquiler, sucesión, venta, mudanza, venta de muebles, que juntándolo con lo que vos planteabas también, ofrece otras aristas, ¿no? Porque, bueno, le alquila la quinta a, no me acuerdo qué personaje criollo, pero le hace arreglos, ¿no? Y después la devuelve, y entonces ahí empieza a haber como un dinamismo de la aparición de otras pautas que realmente enriquece lo que podemos entender del periodo.
porque uno habitualmente que dice, bueno, llegaron los ingleses porque me permitieron la migración, entonces les resuelven el cementerio, les resuelven poder casarse, ¿no? Admiten el culto protestante, y entonces ahí ya está, y bueno, y se empiezan a casar los ingleses con las hijas de las familias locales, qué sé yo. Pero bueno, esto nos permite ver detalles que no teníamos la menor idea. Y también esto, a través de las prácticas estas, alrededor de cómo se instalan, también aparecen en muchas de tus citas la materialidad. Se habla de muros, cercos, cantidad de niveles de los edificios, torres, tejados, parques. También aparece una cosa que con el material que tenés ya se puede empezar a trabajar. Una sugerencia que me parece que en realidad es una urgencia del trabajo es definir cuál es el glosario que vas a usar para estos bordes, ¿no? Porque tenemos muchísima producción cultural y muchísima producción historiográfica respecto de borde, entonces hace falta una desambiguación para la tesis que creo que le va a venir muy bien y que podés poner como un anexo y después como un artículo aparte, que además lo podemos hacer desde el programa, porque esa sería algo ideal para que hagamos en equipo este glosario de los bordes, porque también retomando trabajos que hicimos con Alicia sobre la cuestión de los bordes, este trabajo engancha perfecto con esas preocupaciones. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Algunas sugerencias para respecto de la estructura general del trabajo y de la escritura. Estos recortes que uno tiene que hacer para presentar en estos seminarios de discusión son muy útiles porque obligan a cerrar, pero al mismo tiempo hacen que uno haga algunos Frankenstein, de los cuales después quiere decir esto nunca existió. El texto está tensionado en ese sentido porque está presentando objetivos y posiciones conceptuales del conjunto de la tesis que superan los resultados empíricos que tiene el capítulo, y que eso evidentemente en la lectura final de la tesis ese problema no va a existir. Entonces, para hacer un ejercicio de cómo recortar, se podría tratar de mejorar, de redefinir y de especificar qué narra este escrito, ¿no? Porque en este momento el texto está tautológico, abre y cierra de la misma manera. Y entonces habría que reformular la apertura y el cierre, sabiendo que hay un montón de cosas que van a estar en la tesis más amplia, este segmento de trabajo empírico que ofrece, ¿no? O sea, que se buscaba y que ofrece, y por lo tanto ahí se cambia el cierre. Y también en la escritura final de la tesis, cuestiones de aparato conceptual, como las referencias a la cuestión semiológica de Kevin Lynch, o sobre la hibridación, y qué sé yo, también van a poder salir y tener su desarrollo específico en la introducción, y cada capítulo o segmento va a recuperar aspectos menores de esta cuestión conceptual que tienen que ver con el apartado en particular. Finalmente, un dato de detalle, dos datos de detalle, que me acordé a medida que charlábamos. Pensando en lo de Fishman, yo todo siempre lo voy a pensar desde la cartografía que conozco, evidentemente. Entonces, tomando esto de Fishman, de la villa suburbana, me hizo acordar. Primero, nunca se sabe de qué distancias estamos hablando, ¿no? Acá es 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Y me hizo acordar un plano de Londres de 1720 más o menos, que es una milla, una circunferencia de 1 milla
alrededor de Londres, y que después a lo largo del siglo XVIII van apareciendo de 5 millas, de 10 millas, ¿no? Con lo cual este objeto territorial que empieza a ser esta ciudad con suburbios expandida, o que va a coalescer, como decía Wapniarski, qué sé yo, no solo está sucediendo sobre el terreno, sino que se está instalando también a través de estas representaciones cartográficas. Con lo cual, también da como para pensar el plano de Zurdo respecto del plano de Bacle, respecto del plano de Manso. Ahí hay que como hacer una mirada, una tirada para atrás, ¿no? Que creo que puede contribuir a la solidez de la descripción de lo que estás planteando. Y la última me la olvidé. Era algo de Mansilla, pero bueno, después en otro momento te lo digo. Una repesca. Así, claro, una repesca, gracias. Una repesca ahora porque me acordé de las cositas, pero son muy rápidas. Estamos en una edad que cuando aparece hay que... No, la cuestión del término ejido, vos podés, lo que dice ahí Pellegrini es una observación sobre cómo ha cambiado el término ejido. Porque ejido en las leyes de India significaba lo que dijo Graciela, es decir, un territorio de reserva de la ciudad que podía ser utilizado para fines defensivos, para hacer ferias, para, no sé, pastoreo, etc. En el momento, después de la Revolución, la palabra ejido pasa a ser el contorno de quintas y chacras alrededor de una población. Y luego pasa a ser, hoy se le dice ejido a un trazado, ¿no? Entonces Pellegrini dice, hoy ejido, pero dice para Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, es una cuadrícula seguido por una serie de quintas y chacras. Hay pocos términos que tengan una transformación Claro. tan radical de significado, Sí, digamos, sí. era lo que no era la traza y terminó siendo sinónimo la traza. de traza. Claro. Y después otra cosita, pasa a la siguiente que me quedaba, es también para averiguar, esto era la fachada de la casa, que era muy austera, por eso digo, no había mucha diferencia estilística, pero la próxima, que es esta, es la quinta de Luis Dorrego, el hermano del gobernador asesinado, en San José de Flores, donde vemos algo de pintoresco, ¿no? Bueno, cómo se introduce el pintoresco en los ingleses, ¿no? Y muchas veces son ingleses o de la colonia escocesa los que empiezan a construir las primeras cosas medio pintorescas. Ese es un rasgo interesante para trabajar, simplemente. Que a veces en residencia de criollos, o sea, no necesariamente de ingleses, ¿no? Es como entra a la moda y hay algunas que encontrás incluso arquerías con arcos ojivales en las estancias o chacras de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Si alguien quiere sumar un comentario o pregunta, ahora es el momento para... Te acercas, por favor. ¿Me toca? Bueno, de más está decir que me encantó la presentación. Yo tenía dos cosas, una para preguntar y una para sumar. La primera tiene que ver con... Se habló de una tipología de quinta o villa suburbana inglesa al principio, la primera imagen, ¿no? Que viene de Inglaterra y que se comparaba con... si entendemos que hay un centro urbano y una periferia con quintas en Inglaterra, y acá suponemos lo mismo, mi pregunta venía a... O sea, ya quedó claro esta concentración inglesa en esta zona suburbana, que también se vincula con el borde de la ciudad, el Hospital Británico, todo, o sea, todo está como ahí. ¿Qué pasa dentro del centro de la ciudad? Si hay, digamos, una distribución que sigue algún criterio de ocupación dentro de la ciudad de los británicos. Eso no lo sé, puede ser. Y lo mismo los comercios. Si los comercios tienen una... bueno, esa es la primera, como una pregunta que no sé si... me parece que lo debes estar teniendo en cuenta, no es nada complejo lo que acabo de decir, pero... Y lo otro, como fuente, en relación a lo último que planteaba Fernando, como fuente para ver es el cementerio de la Recoleta, que en el cementerio de la Recoleta las tumbas, en general las bóvedas, eran construidas muchos por los mismos arquitectos y se ha conservado más dentro del cementerio que fuera del cementerio, es decir, están las bóvedas de las familias
de principios del siglo XIX, pero no están en las casas. Entonces, a veces con esta... Yo porque me encanta ir al cementerio de Recoleta, y las bóvedas de los ingleses son bastante atípicas y son interesantes por las inscripciones, las tipografías y demás, pero también por los diseños y los estilos, llamémoslo estilo arquitectónico. Eso es nada, simplemente ese era un comentario. El micrófono, escúchame, esto no sale, ¿no? Toma. Gracias, Diego. Bueno, sí, realmente el trabajo me parece un aporte, y lo digo desde un lugar egoísta, porque nosotros tenemos la Cátedra de Historia del Paisaje y venimos trabajando con quintas, así que esto aporta mucho material a lo que venimos trabajando, justamente con un poco lo que decía Graciela, que los periodos tenemos mucho más material de fines del 19, etcétera, que de estos momentos. Y bueno, la tesis de Aliata, que está más insertada en el medio urbano, así que este aporte de estos lugares, bueno, suburbanos, de bordes, yo habíamos notado y habíamos utilizado tu trabajo en el Anales Bordes, en el 42, que vos trabajás con el área de flores. Y te cuento que lo estamos usando en este momento porque justo estamos haciendo un trabajo con también la Cátedra de Diseño de la carrera de Paisaje en relación a la Escuela Primera Junta, que está ubicada ahí sobre Rivadavia, enfrente de lo que era la Quinta de Lesica, que se ocupa posteriormente. Así que estuvimos ahí trabajando con plano de Zurdó, etcétera, etcétera, arrancando a mediados del 19, un poco viendo esas transformaciones de la traza y el tejido en estas áreas que están habitualmente transformándose, ¿no? En plena transformación en este periodo. Creo que es un poco el gran interés, ¿no?, de estas áreas, que no es el paisaje rural, el área rural, no es la ciudad, sino que es estas zonas de incorporación, transformación, y las situaciones de los grupos también. Me parece que este tema de plantearlo como centros, los mapas que vos incorporás al trabajo, donde ves una comunidad que se forma, ¿no?, me parece sumamente interesante. Tenemos el tema de las fuentes. Creo que un poco para las representaciones sociales aparecen un poco los personajes o las familias más elevadas en la escala social, y esa articulación social de lo que pasa con los otro tipo de grupos siempre es tan difícil de encontrar las pistas para poder contarlo un poco más. Yo lo que me preguntaba, seguramente como le pasó a una becaria que presentó hace poco, que creo que Mario había hecho un comentario de algunas cuestiones que por ahí importantes que faltaban, y bueno, es una tesis de maestría que no se presentó todo, sino al recortar, bueno, hay cuestiones, porque todo el mundo también de lo rural y de las estancias, está el libro que por ahí es un poco descriptiva, pero tiene muchos materiales de Silvina Ruiz Ocampo de Bunge, donde hay todo un capítulo dedicado a la primera etapa de los ingleses en la ciudad, creo que se llama Historia de los Parques en la Pampa. Ella trabaja mucho el tema de los proyectos de los parques de estancia, sobre todo, y algunos antecedentes. Me parece que hay algunos materiales, y ella menciona algo, yo lo incorporé, no sé si Fernando cuando hablaba de Catalina se refería en Lomas de Zamora, paisajista John Tweedy, que quizás lo has articulado con otros materiales, entonces ni te lo menciono, porque me parece que seguramente interactuó con estos grupos al ser... Él era de la colonia Santa Catalina. Claro, tal cual, que al final fue una iniciativa interesante, pero quedó ahí un poco inconclusa, ¿no?, en el área de Lomas de Zamora. Me parece que también por ahí. Y yo me preguntaba, yo que trabajé bastante con daguerrotipos,
quizás cuáles son las primeras fotografías de la zona, ¿no? Un poco, digamos, Carlos Friedrich, 1840, las primeras del centro de la ciudad. Habría que ver cuando si buscando dentro de los materiales de la familia, las testamentarias que estuviste trabajando. Y también un último comentario. Hace un tiempo yo presenté acá un trabajo y una de las comentaristas es Janice Albrook, que es de la Universidad de Sheffield. Y ella, en la tesis doctoral, tiene toda una primera etapa que analiza ciertas constituciones de cotas, de grupos más acotados dentro de lo que es la campiña inglesa, cercano a la zona de Sheffield, esa zona. Quizás me parece que en esos modos de habitar, ver un poco lo que estaba sucediendo allí por esos años, que seguramente está mucho más documentado. Este material, si te interesa, te lo puedo facilitar porque está online. No habría problema. Y lo que estaba pasando acá en cuanto a cómo se dieron esos intercambios, ¿no? Esas adaptaciones. Bueno, eso era. Gracias. Mario, ¿quién? Gracias, Diego. Bueno, me gustó mucho el trabajo, me parece que es un aporte. Sumo y comparto plenamente, en gran medida, los buenos aportes de Fernando y de Graciela, y en ese sentido quisiera retomar algo que me pareció que es en lo que problematiza el texto, que es la idea de centro, ¿no? De la construcción de un centro. Está la idea del suburbio y el centro, que para mí son problemáticas ambas, y que me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa, pero en ese sentido, vos tomás una cita de Gorelik cuando hablas de centro, no recuerdo ahora de memoria, una cita que dice que ciertas ciudades periféricas adquieren una entidad de centro autonómico, ¿no? Sí, y tomando esa figura, sí. Tomando esa figura, me pregunto en qué grado, en qué medida estos asentamientos, que son, vos trabajás asentamientos residenciales, en qué medida estos asentamientos logran constituir esa autonomía, esa relativa autonomía. Porque leído desde ese punto de vista, me pregunto en qué grado un asentamiento residencial tiene la capacidad de generar un centro por sí mismo y en qué punto es necesario estudiar y analizar, como bien señalaban Fernando y Graciela, el tejido de relaciones con otro tipo de actividades, ¿no? Me parece que hay algo. Y con las preexistencias, que también se mencionaron, tanto en la zona de la convalecencia, y en la zona del norte, están estas coexistencias con mataderos, corrales, hospitales, cementerio, penitenciaría, casa de bombas. Me parece que poder ponerle fecha a cada una de esas emergencias de programas urbanos permite ver cómo funcionan como antecedentes o al revés, ¿no? Más que pensar estos asentamientos británicos como construcción de centros, me parece que yo lo pensaría en cómo pensarlos en relación, en tejido con lo preexistente o con lo que está en el lugar. No estoy seguro si constituyen centros por sí solos, pero sí constituyen algo en el tejido con las preexistencias. Y ahí me parece que cierra, y desde luego coincido en cómo repensar esta historia de la cultura material, de las prácticas sociales, que eso emergía y que emergía a partir de los asentamientos y sobre todas las cosas pensar incluso, como un par de décadas posteriores a estos asentamientos, la pregunta, pensándolo desde ese lugar, es ¿cuál es la huella que esos asentamientos dejan si es que constituyeron un centro o cualquier otra cosa? Por eso lo de los glosarios revisaron me parece que está bueno también. Eso nomás. Me gustó mucho el trabajo y lo demás lo celebro porque me parece que es discutir estos vínculos, lineales de la expansión. Bueno, voy a tratar de ser muy sintético. Primero quiero hacer una observación de carácter reglamentario. Tenemos que resolver, Laura, cómo se hace para que cuando hay una tesis en construcción detrás del trabajo que se trae acá, los lectores tengamos advertencia de eso, porque
corremos el peligro de decir, mire, acá yo pensaría esto, y después el que expone nos dice, sí, pero está en el capítulo 8, que yo no traje acá. Entonces digo, eso constituye un principio de intimidación. Yo igual me voy a sobreponer a eso, a la posibilidad de que suceda eso. Ya me pasó con Marta en una vez pasada, pero voy a decir igual. 3 cosas rápidas. Primero, me pregunto, con el peligro que implica, que ya dije, si la lectura de Hudson, de Allá lejos y hace tiempo, no nos dice mucho sobre ese choque de mentalidades de criollos y británicos en los campos. Yo creo que sí, que dice mucho. Eso, que creo que puede ayudar a darle más color a esta cuestión. La segunda es totalmente respaldo de lo que dice Graciela sobre la importancia de revisar en todos los aspectos la palabra suburbio, en todo sentido. Si se usaba en esa época, cuándo se empezó a usar, si es un término culto o un término popular. Da la impresión de que no. Lo último, Borges dice, nadie dice vuelva a mi suburbio, todo el mundo avisa vuelva a mi barrio, cuando toma el tranvía. Así que suburbio es una palabra compleja y no por nada una extraordinaria, digamos, sorpresa de la traducción es que el libro de Scobie, que en realidad se titula De la plaza a los suburbios, es traducida del centro a los barrios. Es una cosa muy curiosa lo que pasa ahí. No sé quién fue, pero es muy raro. Y mucho nos dice sobre todo esta cuestión. Por último, quería decir, como lector, hubiera disfrutado más que, por ejemplo, en esos gráficos, sobre todo el de la zona de La Boca Barracas, donde vos resolvés la posición de las quintas con esos polígonos de color, me hubiera encantado ver un plano de mayor escala donde estuvieran las calles y estuviera de algún modo sobrepuesto al tejido actual. Sí, y tener más claramente, decir, mira, esta quinta era esto que está acá. Así como uno sabe confusamente que la quinta de Horne es el Parque Lezama, por ejemplo, pero después no se llama Horne, otro propietario. Bueno, pero por eso digo, hubiera, digamos, disfrutado más todavía tener una especie de gráfico que nos impactara con la impronta de esas quintas en el tejido actual. ¿Puedo yo contestar un comentario o le saco el tiempo a ella? Dejamos que cierre. No, tengo acá. Bueno, muchas gracias. Es un montón lo que me llevo. Bueno, obviamente es una tesis, está en curso, entonces hay muchas de las cuestiones que surgieron acá que están trabajadas en otros capítulos. Está claro. Esta tesis está dividida en 3 partes y esta parte en particular es anterior al ferrocarril, ¿no? Está inserta en ese espacio y hay un capítulo dedicado a la actividad rural. Y ahí sí hay tengo bastante más material para trabajar lo material, digo, las viviendas y las formas de vivir, el equipamiento que tiene. De estas quintas hay medio poco y nada, o sea, las fuentes no están ayudando, con lo cual toda esta parte del capítulo se alimenta de estas 2 perspectivas, porque obviamente las quintas estas que yo trabajo en el artículo que traje, tienen una impronta rural muy fuerte, de una forma de vida rural. 1815, 1920, 1925, son 100 años. Eso está dividido en distintas partes. Bueno, eso tengo... Más que nada porque me había quedado pensando el tema de trabajar lo material y trabajar las viviendas, eso está como encaminado desde ese lugar. Después un comentario que vos me hiciste sobre esta, que me parece que me sirve y me va a ayudar a focalizar en contraponer estas 2 miradas, entre la mirada de lo criollo, desde la perspectiva de lo criollo y desde la perspectiva de los británicos, que como uno cuando se mete en un tema no mira lo que pasa alrededor, y bueno, es una deuda que tengo con mi trabajo, es empezar a mirar como ese doble discurso.
Y esto responde a varias de las cosas que dijeron. Por un lado, lo que las fuentes hoy me están mostrando es que si bien son espacios muy, digamos, de contraste, sobre todo el sector de Barracas, porque está el matadero, de hecho, bueno, lo puse en el artículo, el cuadro de Emerick Essex Vidal sobre el suburbio, que está el matadero y el jardín pintoresco y conviven. Lo que percibo por las fuentes es que hay como una abstracción de todo eso insalubre que está sucediendo ahí nomás. Hay como una cosa como metida para adentro y por eso los considero como centros. No porque sean centros autónomos y se autoabastezcan, sino porque hay una vida que sucede hacia adentro que se diferencia de lo que sucede de la calle hacia afuera y que se diferencia de la ciudad. Este trabajo no es mi capítulo completo, el capítulo completo termina con toda una apreciación desde lo británico, que obviamente por el largo no, lo dejé afuera, donde hay como una idea de modificar, por ejemplo, la sociabilidad, donde hay como unas comparaciones entre las tertulias urbanas y las fêtes champêtres, que son, perdón mi francés, como estas fiestas de campo que se daban en estas quintas. Y eso es muy, muy alejado de todo lo que está sucediendo en el resto del espacio suburbano, porque las quintas del norte están enfrente de un cementerio también, que es el cementerio protestante, y uno pensaría que nadie quiere vivir en torno al cementerio. Y sin embargo fueron los mismos británicos de la zona norte los que dicen queremos el cementerio acá. Entonces hay como lo mismo sucede con lo que serían los inicios del hospital británico, que todavía no es hospital, pero está puesto en Barracas, está muy cerca de donde eran como unas primeras salas, estaban muy cerca de ellos, pero es una percepción con el tamaño de los terrenos y la manera en que ellos vivían en estos lugares, que lo que sucede por fuera no termina de afectar. Y los mataderos tampoco estaban al lado de las quintas, estaban un poco más alejados. Así que eso quería hacer como una aclaración, estoy como muy mareada, perdón, ¿no? Con respecto a lo del glosario, respecto a los bordes, y eso también encontré que siempre mirando desde los británicos, estas primeras manifestaciones suburbanas no van acompañadas de los británicos diciendo nosotros vivimos en un suburbio o vivimos de manera en relación a lo suburbano. Introducen un término que me llamó mucho la atención, que es el término vicinity. Ellos hablan de estos bordes como esto que es como un... Vicinity no tiene una traducción literal al español, entonces es algo cercano, pero no es. Suburbios recién aparece a mitad del siglo XIX, dicho como suburbio, por la comunidad británica. Todavía no he visto otras fuentes, vos sé que me habías comentado que suburbio estaba mencionado desde antes, los británicos no hablan de suburbios, hablan de este lugar, por eso esta hibridación también se ve en los discursos. Porque se entiende que es una vida como rural, pero como no tiene la producción rural y no es urbano, porque es una forma de vida mucho más descontracturada. Sobre todo en las invitaciones, se nota mucho en las invitaciones, la gente circulaba como, sin tanta formalidad como sí sucede en el centro de la ciudad. Y lo que sí veo es realmente una diferenciación con lo urbano, con la grilla, la monotonía de la grilla. Eso las fuentes, sobre todo los viajeros, hablan continuamente de esa grilla monótona, y ahí es donde aparece lo pintoresco de estos lugares, que rompen con esa lógica de la ciudad eterna que no termina, que no se le encuentran los límites, no se ven los bordes, además con la chatura de la ciudad tampoco se pueden ver. Y ubicarse arriba de la barranca también rompe con esa lógica de estar metido en la grilla, porque fíjense que después se van a sentar en la zona de Flores, Lomas de Zamora, Santa Catalina, que es Monte Grande, etc. Pero en este primer instante no van al oeste, se van
justamente el lugar donde la grilla... Pintoresco. Claro, donde la grilla está rota. Pero además pueden ver los barcos, Claro, sí, porque controlaban el comercio, porque eso también está, y miran, porque hay registros de viajeros que dicen, bueno, con un telescopio podemos ver los barcos, ver las banderas de los barcos que se van acercando, entonces también hay una cuestión de control del comercio por parte de estos comerciantes, básicamente. Y habría que ver el momento del bloqueo. El bloqueo, sí, ahí en realidad... 28, Está el bloqueo brasileño y después está el bloqueo del 36-38 de los franceses. Hay dos bloqueos. Y después está el último, que es el del 40 y pico, que es ingleses y franceses. Exacto. Bueno, el bloqueo de Brasil traen a uno de los cónsules, el secretario, viene especialmente y se instala en una de las quintas del norte, especialmente a destrabar o intentar destrabar ese bloqueo. Ponsonby. Sí. Que es el enviado de... Que hay, la anécdota cuenta de que aparentemente era... tenía una relación con una de las amantes del rey, entonces como castigo... Lo mandaron a Buenos Aires. Y él dijo, nada interesante no siendo carne. Sobre la ciudad. Yo creo que justamente la percepción que tienen sobre la ciudad hay como una voluntad de romper con eso. Sí. Darwin es el único que dice que le gusta la regularidad de la cosa, pero después dice que lindo suburbio. Acá se aburren, todos se aburren. Sí. Y salen al campo y muchos de estos viajeros obviamente van hacia la provincia, a distintas provincias, pero cruzan provincia de Buenos Aires. Y después el contraste del campo es... acá no hay nada, es yermo. Entonces es como esa franja de borde es la más interesante, porque están las quintas productivas, obviamente que son las que abastecen de productos agrícolas a la ciudad. Y está el paisaje pintoresco. Sí. Entonces es en esa franja donde ellos encuentran, digamos, un lugar que les agrade, en definitiva. Y con respecto a la arquitectura, en realidad lo que veo es que no deja de ser una arquitectura similar a la arquitectura criolla, las casas de altos, lo mismo las viviendas rurales. Para mí la gran introducción es el jardín, es el trabajo sobre el espacio verde. El jardín, digamos, como la obra del hombre sobre lo natural y desde ese lugar. En los campos se ve muy bien porque limitan con fosas, limitan los jardines, por supuesto para que no se le meta el ganado, pero también es una manera de restringir el césped o lo que sea. Un pequeño comentario de eso, perdón. Sí. Sería muy interesante ver el tema de la incorporación de especies, ¿no? Habría que ver si mismo en la historia de la botánica no hay algún dato que pueda servir, en el sentido que después con el Estado, etcétera, se existe bastante en este intercambio de incorporación de especies no nativas. Yo lo que veo en estas ¿no? De incorporar las especies de otras marcas. Yo no lo veo en estas primeras décadas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, claro. No sé, yo por lo menos no las fuentes que he consultado no me hablan del aloe americano, de la tuna, digamos de especies que son de acá. De acá. Que no traían, porque viste el tema de las semillas para activar, todo el tema que para los ingleses están. Bueno, Santa Catalina también fue una especie de, a partir de este jardinero que es un tipo muy formado. Tweedy. Claro. Trajo peces y plantó y todo. Sí. Yo no, o sea, en estas viviendas por lo menos las fuentes no me han dicho nada, quizás sí, pero no lo he visto. Y lo último, vos me has hecho un comentario con respecto a las fotografías. Tengo una imagen, que no la traje, de una de las viviendas de Barracas, una fotografía sacada desde la terraza hacia el jardín donde hay dos mujeres jugando al cricket. Sí. Y tiene como la vivienda, el jardín está rodeado por una muralla, o sea, por una pared, un muro. Y está la huerta, que sé yo, bastante desprolijo todo igual. Hay otras imágenes más que... ¿La pudiste fechar? Más o menos. La foto es del 60 y pico, con lo cual
estoy ahí, o sea, no sé si esa muralla existía en la década del 20 cuando esta gente vivía en esta casa. Fueron dueños es la Quinta Waterloo, es de la familia Britton. Si te parece, vamos. Y lo último, David, vos, el tema esto del centro un poco era esta idea de, como yo decía, casi como endógena, ¿viste? Que viven para adentro. Y con respecto a las huellas, y un poco también va, Mario, con eso que vos decís de superponer los planos, estoy yendo y viniendo con los planos, esto está en movimiento, voy, vengo, son bastante feos los planos que hice, pero y siempre trato de poner abajo la aclaración en qué calle actual es hoy para poder ubicarse. La realidad es que esto fue, y en base a Graciela lo que vos decís, es una temporalidad que empieza y termina. La mayoría de estos británicos se vuelven. Hasta que no venga la segunda oleada, que es la oleada más grande, que va a ser a partir de la década del 60, que además es otro tipo de inmigración, esto es como que se va perdiendo. Y estas quintas las terminan comprando en general criollos, y después se van loteando, con lo cual queda poca huella actual de eso, sobre todo porque pasó de manos. Lo que yo considero es que la huella que dejan los británicos es una forma de vida novedosa, más allá de lo material, más allá de la vivienda, es introducir una manera de vivir distinta. Porque mismo la cantidad de libros de viajeros alrededor de entre 25 y 30, son un montón. De este periodo, de 2 décadas nada más. O sea, con lo cual hay una mirada súper amplia, porque hay distintos tipos de viajeros además, los que vienen con intereses comerciales, los que vienen a conocer, los que hay como están categorizados, no todos vienen a vender la América, otros vienen porque les interesa la ciencia o por lo que sea. Y en general lo que ellos marcan es esto, es la cosa como acartonada y estructurada de las élites locales, las criollas, cómo ellos viven en estas tertulias muy pautadas, y cómo esta idea de una vida un poco más distendida, salir al jardín y caminar y mirar de la vista, de las vistas, para mí eso es esa semilla es la que va quedando en esa idea de lo que luego va a ser una vida suburbana. Toda mi tesis recorre una figura que yo introduje en mi tesis de maestría, que es el suburbio británico, entre comillas. Es como una construcción de una idea, ¿no? Y cómo eso después es replicado por otras comunidades, sobre todo las criollas, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y qué otra cosa? Creo que ya está. Sí, ya está. Bueno, gracias. Muchas gracias.